Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Las cloacas mediáticas o no tienen vergüenza o son de tal calaña que las mentiras y ataques a la dignidad de las personas es ya su esencia, su naturaleza, y por lo tanto no podemos esperar ningún cambio en su conducta. Lo que han hecho en España con Podemos, con Juan Carlos Monedero, con Irene Montero, con Lula en Brasil, lo que siguen haciendo con Cristina Fernández en Argentina y con Rafael Correa en Ecuador, da cuenta de algo que ya no se puede calificar sino de enajenación política. Ahora resulta que en la convivencia plena con los aparatos de inteligencia y la justicia, el analista, politólogo y catedrático español Juan Carlos Monedero es de esas personas como Sebastián Piñera, Guillermo Lasso o el presidente de Dominicana, el señor Abinader, que tiene tantas cuentas bancarias que ni siquiera debe saber cuánta plata mueve a diario, imagínense. Por eso hemos invitado a él, a Juan Carlos Monedero, para que nos cuente cómo hace con tantas cuentas y con tanta plata. Bienvenido, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es un placer. Saludos desde esta vieja Europa, en guerra y sometiéndonos al calor infernal que está generando muchos incendios. Pero bueno, aquí andamos, aguantando. Claro, la pregunta que te hago es ¿cómo haces para manejar tantas cuentas? Te han dicho en titulares de prensa que tienes 92 cuentas bancarias. ¿Te envidio o por otro lado te tengo lástima? Ya no sé qué hacer. La verdad es que mucha gente escribe en las redes que tal y como están las comisiones bancarias, pagar las comisiones de 92 cuentas es un dinero ingente, ¿no? Y que no es asumible por ninguna persona de bien. Pero en fin, ya sabes que aquí en España tenemos al rey Juan Carlos, que se llama como yo. Igual alguien plantea que están confundiendo al Juan Carlos que tiene tantas cuentas. Pero bueno, sí que es verdad que ha habido cierto, te diría que ni siquiera cierto escándalo, ¿no? Ha habido cierta broma al respecto porque es tan burdo, ¿no? Es tan idiota pensar que yo puedo tener 92 cuentas, pero no ese es el problema. El problema es que es peligroso que un informe policial haya escrito que yo tengo 92 cuentas y es todavía peor que haya un juez que haya puesto en un auto judicial que yo tengo 92 cuentas. Eso es lo preocupante, que hay comisarios y jueces y medios de comunicación, por supuesto, colaborando en construir, ¿no?, este monstruo. Claro, igual que en Ecuador, te digo, y la verdad es que no eres el único, pero no por eso dejamos de valorar la importancia que tiene un tema de esta naturaleza. En el Ecuador, incluso a mí, a otras personas, nos han puesto cuentas bancarias en Panamá, en México, en Miami, con cifras millonarias. La pregunta de fondo es, ¿por qué hacen esto? Si es que saben perfectamente que primero no es creíble, segundo que demostrable no es. ¿Hacia dónde apuntan? Bueno, al recorrido mediático, ¿no? Es decir, que fíjate que yo debo ser en España la persona que ha pasado por la política. Digo que ha pasado por la política porque yo nunca me he presentado a ningún cargo de elección popular, ni a diputado, ni a senador, ni a alcalde, ni a eurodiputado. Y sin embargo, creo que es la persona que más querellas ha acumulado, ¿no? Seguramente algo tiene que ver con haber fundado Podemos y que en la lógica, a veces una lógica idiota, pero al fin y al cabo lógica, de los poderes de España, piensan que el haber fundado un partido me convierte, ¿no?, en una suerte, ¿no?, de una mezcla de Maquiavelo y del Che Guevara que está constantemente intrigando, no sé, para acabar con la Vía Láctea, ¿no? Entonces, el recorrido mediático es lo importante, ¿no? Hay jueces que están ligados a la extrema derecha que permiten que se personen como acusación particular Vox, el partido de extrema derecha, lo cual les permite acceder a todos nuestros documentos. Entonces, claro, aquí ha ocurrido que hay un juez que asume una querella de este tipo, Vox se presenta, te investigan todas tus cuentas y luego este partido de la extrema derecha te publica todas tus cuentas en las redes. Pero ¿cómo será que no hay nada, ¿no? A veces pienso incluso que nuestras vidas son aburridas, porque si nos pinchan las conversaciones, si nos pinchan las cuentas de los bancos y no sale nada que sea reseñable, ay, quizás es que nuestras vidas son más aburridas de lo que ellos imaginan. Y siendo así, entonces, si se trata de un recorrido mediático, ¿hasta dónde eso influye en la democracia, tomando en cuenta lo que ya pasó con Podemos en el 2014, 2015? ¿Hasta dónde esto influye incluso en el comportamiento ciudadano? Que, digo yo, a veces gente poco informada decide cosas a partir de lo poco que ven los medios.
Influye mucho, si no, no lo harían. Estados Unidos dejó de formar a militares en la Escuela de las Américas y empezó a formar jueces y a periodistas. Y en el año 75, después de la experiencia de la guerra de Vietnam, que informaban los medios de comunicación, con esos féretros de los soldados norteamericanos regresando, envueltos en la bandera, ¿no? Fallecidos. Y el Watergate, donde dos periodistas independientes hacen dimitir al presidente de los Estados Unidos, supuso una llamada de atención y ellos dijeron, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y por eso, a partir del año 75, hay una voluntad firme, ¿no?, de controlar a los medios de comunicación. Y al final ya no necesitas dar golpes de Estado. ¿Para qué vas a dar un golpe de Estado en Brasil si puedes meter en la cárcel con un juez corrupto a Lula y los medios de comunicación van a convencer a esos millones de personas que ha sacado Lula de la cárcel de que es que Lula es un corrupto? Consigues lo que querías, que Bolsonaro sea presidente, no has pegado un tiro, no has puesto a la opinión pública en contra y has conseguido todos tus objetivos, ¿no? Andamos nosotros con una reflexión profunda. Es que si hace 100 años con las mujeres, hace 150 años para los hombres conseguimos el sufragio, dejamos de ser súbditos para ser ciudadanos, hoy en el siglo XXI, o conseguimos medios de comunicación objetivos, neutrales y plurales, o volveremos a ser súbditos. Fíjate que en unos audios que han salido recientemente, el problema ya no es solamente que aparecieran ahí comisarios de policía, ministros del Partido Popular, empresarios, sino que salían los periodistas de la izquierda. Claro. En España, el canal que pasaba por ser el canal progresista es La Sexta, que era una tontería porque pertenece al grupo Planeta, Antena 3, que es una fuerza política muy conservadora, ¿no? Pero ellos tenían como en Matrix un canal que era como el canal que veía a la izquierda. Entonces, en ese audio, donde ellos dicen que me habían matado a mí, construyéndome un caso, ¿no?, ahí dicen textualmente dos cosas terribles, ¿no? Una es, los ataques a Podemos los tenemos que hacer nosotros, porque como somos los que tenemos la credibilidad de la izquierda, si nosotros les disparamos, les matamos, ¿no? Entonces, imagínate la condición maquiavélica de lo que estamos hablando. Es un canal que hace como si fuera de izquierdas para que siempre en vísperas electorales disparen contra Podemos. Ese mismo periodista, Antonio García Ferreras, reconoce en uno de estos audios que va a dar una información falsa sobre una falsa cuenta de Pablo Iglesias en las Islas Granadinas, de $270.000 que le habría pagado Nicolás Maduro. El periodista le dice a Inda, que es un tipo de las cloacas, le dice, esto es muy burdo, esto es falso, pero te lo voy a publicar igual, ¿no? El Partido Socialista ganó a Podemos por 300.000 votos. Es decir, si no hubiera habido estos ataques, creo que es bastante probable que Podemos hubiera ganado las elecciones. Yo creo que no hubieran dejado a Podemos gobernar. Claro. Que hubiera habido una alianza entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero el que hubiera ganado las elecciones era Podemos. Y el otro elemento, no menor, es que en esa reunión estaba el excomisario jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, la UDEF, que es el órgano máximo de la policía en España que se encarga de los delitos económicos. Y en esa reunión dice este comisario jefe, si hace falta nos inventamos una cuenta de Pablo Iglesias de hace 5 años y que tenga que salir él a dar explicaciones. Ese es el nivel que ha estallado en España para gran consternación de todos nosotros. Claro, y esto que acabas de mencionar es muy importante, Juan Carlos, porque les voy a poner en el caso ecuatoriano, los supuestos periodistas de izquierda durante el gobierno de Rafael Correa hicieron exactamente lo mismo, incluso de una manera un poco más burda y camuflada supuestamente en el respeto a la libertad de expresión, que podían decir lo que les diera la gana. Te digo esto con absoluta franqueza. Gente que en la universidad se declaraba más guerrillera que Fidel Castro, más guerrillera que Ernesto Che Guevara, más de izquierda que Hugo Chávez, a la hora de la verdad resultaron ser lo que tú dices, los cuadros de la derecha para aniquilar a las personas. Y en ese sentido, ¿hasta dónde vamos a soportar esto? ¿De qué manera esto se puede soportar en términos incluso hasta políticos o nos tenemos que resignar? Hay gente que con 20 años era vehementemente izquierdista, luego con 50 son vehementemente ultraderechistas, por lo cual la única coherencia en su vida es la vehemencia, ¿no? Pero claro, como solamente son vehementes y no tienen conciencia ideológica ni realmente son profesionales, al final se terminan vendiendo al mejor postor. Y el problema es que la izquierda no compra
periodistas, la derecha sí, ¿no? Y al final por eso nos encontramos una pléyade de periodistas, articulando mentiras, en tertulias, inventando noticias o entrevistando, siempre repitiendo estos mismos mantras. Es complicado porque cuando decimos que ganamos los gobiernos pero no ganamos el poder, nos referimos a esto. Porque los sectores, ¿no? Los Lenín Moreno, los Lasso, los Piñera, los Macri, los Bolsonaro, los Trump, no solamente cuando ganan tienen el gobierno, sino que cuando pierden siguen teniendo los medios de comunicación, los bancos, las relaciones internacionales, las universidades, las estructuras de la Iglesia Católica, que odian, por cierto, al Papa Francisco, porque el Papa Francisco ha dicho lo que están haciendo los medios de comunicación va en contra de la moral cristiana. Es decir, todos estos periodistas que mienten, a sabiendas que mienten, van en contra de la moral cristiana, por mucho que la cúpula de las iglesias católicas conservadoras muy vinculadas a la derecha y a la extrema derecha, que siempre callaron contra la corrupción, que siempre callaron contra la pederastia, que siempre callaron contra la pobreza, que siempre callaron contra las desigualdades, luego son muy activos para disparar contra los gobiernos de la izquierda. Yo creo que tenemos una obligación de apoyar medios de comunicación que recuperen la noción de bien público. No basta con que sean medios estatales, porque los medios estatales vemos que en muchos sitios se convierten en medios gubernamentales y eso es un problema. Necesitamos medios de comunicación que estén apoyados por la sociedad civil. Yo creo que el ejemplo máximo que conozco es Mediapart, en Francia, donde hay casi 200.000 personas que pagan todos los años una cuota de 70, 80 euros para financiar un medio de comunicación que les dé, como clientes de ese medio, que les dé lo que ellos quieren oír. Y ellos no quieren oír mentiras. No ocurre como con los medios de la derecha, que tienen pérdidas, pero los financian las grandes empresas, los fondos buitre, los financian los que tienen capitales offshore en paraísos fiscales. Da igual que pierdan plata, porque utilizan los medios de comunicación como factores de influencia para presionar a políticos o para incluso apoyar a que determinados partidos ganen las elecciones. Mediapart depende de la opinión de sus financistas, que son esos lectores que todos los años hacen una cuota de 70, 80 euros. Y por tanto, esa gente son gente que está pagando por la información que reciben y exigen que no les mienten. En España tenemos un problema, y es que hay muchos medios que mienten porque la ciudadanía que ve esos medios quieren que le mienten. Hay una viñeta que ha tenido éxito en España, que es un señor mayor viendo la televisión y diciéndole a su hija, pero ¿cómo me van a estar mintiendo en la televisión si dicen lo que yo pienso? ¿No? Entonces, hay una suerte de trampa donde la gente ya va a los medios de comunicación no para saber qué ocurre en el mundo, sino para reafirmarse en lo que ya piensan. Y por tanto, lo que estamos construyendo son nichos que también son los que explican la enorme polarización en nuestra sociedad. Que hablas con alguien que cree que la Tierra es plana, cuando los medios de comunicación sientan a Einstein y a alguien que cree que la Tierra es plana. Y creen que son medios de comunicación objetivos porque sientan a los dos. O como ocurre en España, medios de comunicación que sienten al que dice la verdad y al que miente. Dicen, yo he sentado a los dos. Sientas al rabino del gueto de Varsovia y sientas al general de la Gestapo. Y dices, yo he sentado a los dos. No. Tu misión como periodista es ir al gueto de Varsovia a ver si están asesinando a los judíos. Y por tanto, cuando el jefe de la Gestapo dice, no los estamos matando, tú como periodista tienes que decirle, usted está mintiendo. No ponerle al mismo plano al de la Gestapo y al rabino, porque entonces no eres un periodista, eres un tramposo y un mentiroso que estás colaborando con la mentira al ponerla al mismo plano que la verdad. Yo te quiero hacer una pregunta más de orden personal, Juan Carlos, porque esto sí me interesa que además lo podamos reflexionar. ¿Hasta dónde todo esto que hacen contigo, con estos inventos, te perturba, te distrae de una tarea que es la que nosotros seguimos de ti? Es decir, el pensamiento, la reflexión, la concentración que requiere pensar sobre la realidad. ¿De qué manera esto te ha planteado cambiar de dinámica para hacer lo que te gusta hacer, que es pensar, escribir y dictar clases? Los ataques de los corruptos no nos tumban, pero joden. Es decir, que cuando de repente hay esa colusión, ¿no?, de jueces corruptos, de medios de comunicación corruptos, de comisarios corruptos y de políticos corruptos, que de repente te llevan a la portada de los periódicos, no es fácil. No es fácil que de repente veas tu nombre en una portada
diciendo que tienes 92 cuentas o que te están acusando de blanqueo de dinero, ¿no? Es verdad que, como se dice en España, se han pasado de frenada, es decir, han exagerado tanto que cada vez hay menos gente que les cree, ¿no? Y por tanto ya pueden decir lo que quieran, que, como se decía de Chávez, el Chávez es como el río Guaire, cuando más mierda le echan, más crece, ¿no? Entonces, al final nos echan tanta mierda encima que al final crecemos, ¿no? Y la gente termina por no creerles. Pero sí que es verdad que da herramientas a los que no tienen problemas en mentir, y lo que buscan precisamente es tener en los bares argumentos para justificar su comportamiento. En España, por ejemplo, en el sur, hay mucha gente empresaria del campo que vota al partido de la extrema derecha, a Vox, y que, por ejemplo, es un partido que utiliza mano de obra de temporeros, de gente que viene del norte de Marruecos y les paga miseria, o gente subsahariana. Incluso hay casos de violación de temporeras. Esa gente, hay gente que tiene accidentes y en vez de atenderles los dejan abandonados delante de un hospital. Esa gente, ¿no?, de la extrema derecha, ¿no?, que quiere una inmigración solamente como mano de obra semiesclava, defiende votar a Vox porque Vox es el partido que les justifica, que les permite, que les autoriza a tener ese tipo de comportamientos. Esa gente que lo que quiere es seguir careciendo de empatía, siendo egoístas, siendo inhumanos, necesitan argumentos para después en la barra del bar discutir y poder, diciendo mentiras, justificarse a sí mismos en su comportamiento. Para eso sirve. Entonces, claro, es complicado porque cada vez que se cierra un juicio, abren otro, ¿no? Por ejemplo, hace una semana la Audiencia Nacional, que es una estructura muy importante en la judicatura en España, muy alta, obliga al juez García Castellón a cerrar un caso que es prospectivo. Un caso prospectivo es un caso donde no hay una imputación previa, donde no hay ni siquiera una sospecha, pero el juez investiga a ver si encuentra algo, ¿no? Entonces, de repente te investigan por todos lados a ver si encuentran algo. Eso está prohibido por la ley, ¿no? O tienes algún indicio o tú no puedes hacer una investigación de un ciudadano. Bueno, pues la Audiencia Nacional le cierra a este juez García Castellón una investigación que se basa, una investigación vieja, y que se basa en las declaraciones de El Pollo Carvajal, que es un tipo de inteligencia huido de Venezuela por ladrón y que lo está reclamando Estados Unidos por narcotráfico. Bueno, pues resulta que el juez García Castellón escucha al Pollo Carvajal que le dice: yo le voy a contar lo que usted quiera contra Podemos. Ahí dice: venga usted para mí, yo le quiero, ¿no? Bueno, abre una investigación absurda sobre financiación ilegal de Podemos y la Audiencia Nacional se la cierra. Y al día siguiente abre otra contra blanqueo, contra mí, donde dice esa tontería de que tengo 92 cuentas, cuando yo puse ayer un tuit con la pantalla, el pantallazo del banco donde tengo 2 cuentas, ¿no? Entonces es que es tan idiota. Pero ¿qué ocurre? Que ese tipo de Vox, que ya no puede seguir argumentando lo de la financiación ilegal de Podemos en el bar, porque le han cerrado la investigación, dice: sí, pero las cuentas de Monedero, ¿qué? Y cuando cierren lo de las cuentas, porque se va a cerrar, abrirán otra. Esta semana ha pasado una cosa tan terrible. Durante 2 años, un juez ha mantenido imputadas a 2 compañeras nuestras porque había una foto cogiendo en brazos a la hija de Pablo Iglesias y Irene Montero, por tener una foto en brazos. Y de repente estos sinvergüenzas la acusaron de que eran niñeras y que estaban cobrando un sueldo público cuando eran jefas de gabinete o incluso diputadas o habían sido cabezas de cartel, pero de repente no, dicen: no son políticas, son niñeras. Durante 2 años en los informativos, en las portadas de los periódicos, en todos los noticieros. Y esta semana el juez ha dicho: no hay ningún indicio que demuestre que estas mujeres han actuado de niñeras de Irene Montero. 2 años expuestas al escarnio público. ¿Podéis creer que los mismos periódicos que sacaron en portada, que las mismas televisoras que abrieron los informativos con esta información, no han dicho absolutamente nada del archivo? Imaginaos la desigual lucha democrática. Por un lado están algunos que tienen dinero de los empresarios, sobresueldos, plata para comprar spots, radios, lo que sea, mientras que otros lo que tienen son acusaciones falsas, de manera que no ha habido una sola elección en España, una sola elección, desde hace 8 años que nació Podemos, ni una sola donde ella ha ido a las elecciones sin alguna acusación que después se va a archivar, pero que
hace que los votantes de Podemos digan, son todos iguales, estos también roban. Es una lucha muy, muy desigual que hace que nuestras democracias ahora mismo yo creo que estén en franco peligro, ¿no? Es decir, creo que el que nos roben los medios de comunicación es como si nos robasen el voto. Claro, una última pregunta entonces, Juan Carlos, a propósito de esto, hay varias interpretaciones, postulados alrededor de que si estamos en la era de la posverdad, de la era digital que vuelve a la verdad como un hecho efímero. ¿Hasta dónde efectivamente estamos hablando de la verdad? ¿Tiene sentido hablar de la verdad y de qué manera podemos afrontar esta verdad, es decir, la verdad de las cloacas? Ya te digo que es muy complicado porque nos informamos de determinados medios de comunicación y nos cuesta trabajo pensar que todo lo que dicen es mentira. Es decir, que forma parte de una estructura de la construcción de la democracia donde los medios de comunicación son los que nos informan de las diferentes posiciones políticas, de las diferentes ofertas de los partidos. Entonces, si tú no puedes pensar que lo que nos dicen los medios es una mentira, es decir, si tienes que pensar que son verdad porque no puedes tener la fortaleza de estar pensando constantemente de que todo es mentira, que vives en una suerte de Matrix donde todo es mentira, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Porque no puedes saber qué es realmente lo que hacen los gobiernos, no puedes saber qué es realmente lo que hace la oposición, cuando hay alguien que descolla, lo masacran. Entonces, yo estoy convencido de que, ya digo, si no somos capaces de reconstruir unos medios de comunicación libres, plurales, creo que vamos a volver a ser súbditos. Y en ese sentido yo creo que toda la ciudadanía tiene una obligación, ¿no? De las 4 cavidades de nuestro corazón, tenemos que ocupar las 4, creo que con elementos diferentes, pero que al final están muy interrelacionados, ¿no? Una es, tenemos que estar en las instituciones. Hay una parte de la izquierda que no ha querido gobernar y se ha equivocado, porque necesitamos estar en las instituciones para hacer leyes. Leyes, por ejemplo, que impidan que potencias extranjeras controlen tus medios de comunicación, que los fondos de inversión controlen los medios de comunicación de tu país, que haya monopolios informativos, porque entonces si hay monopolios que controlan la publicidad y controlan realmente lo que es el espacio informativo, pues entonces no hay democracia. Por tanto, hace falta estar en las instituciones. Hay que presentarse a las elecciones. Hay que ganarlas. Y por tanto hay que hacer un esfuerzo claro, te digo, para ocupar el ámbito institucional. Hace falta estar también, segundo espacio del corazón, en las calles. ¿Por qué? Porque ganamos el gobierno, no ganamos el poder. Y por tanto es muy importante presionar desde las calles, que es una manera de escribir, como los grafitis en las paredes, es escribir la verdad que no sale en ningún lado, ¿no? Entonces las calles son las que pueden lanzar el mensaje a los gobiernos: queremos que se legisle en esta dirección y no es en esta otra. Porque los gobiernos reciben presiones de Joe Biden, reciben presiones de los gobiernos cercanos, reciben presiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Agencia de Pagos de Basilea. Bueno, pues hace falta que la presión de la calle también contrapese ese tipo de presiones. Hay una tercera cavidad, un ventrículo, una aurícula, que tiene que estar, y esto es una novedad en el siglo XXI, tenemos que militar en el relato. O la ciudadanía demócrata hace un esfuerzo para militar en el relato, para saber lo que es verdad y lo que es mentira. Hace un esfuerzo para estar informada. Financia sus medios de comunicación que les digan no lo que quieren pensar, sino que les diga la verdad, o creo que la democracia se nos muere. Si no militamos en la verdad, en un momento en donde Estados Unidos, a Nancy Pelosi puede ir a Taiwán a defender los derechos humanos cuando ellos están encarcelando a Julian Assange por contarnos las barbaridades que han hecho Estados Unidos en Irak. O sea, pero ¿quién demonios es Estados Unidos para dar lecciones de derechos humanos a nadie? Joe Biden, que está otra vez levantando el muro que levantó Trump. Estados Unidos, ya digo, que asesinó a cientos de miles de personas en Irak, que manda un dron para asesinar a ciudadanos en cualquier lugar del mundo, nos va a decir qué es y qué no es justo. Estados Unidos, que es el responsable de haber llevado a que Putin en su también locura invada Ucrania, por esa locura de ir Estados Unidos llevando las fronteras de la OTAN hasta la misma frontera de Rusia y presionando los mismos Estados Unidos que no tolerarían bases militares ni ningún tipo de amenaza militar en su frontera, está llevando a Rusia las bases de la OTAN a su misma frontera solamente en su guerra contra China.
porque está perdiendo la hegemonía y está llevándonos a Europa a la guerra y está subiendo el precio del gas y nos está obligando a comprarle el gas. ¿Estos Estados Unidos son los que van a hablarnos de derechos humanos? No, porque ellos controlan las agencias de comunicación internacionales. Ellos presionan a los medios en Ecuador, en Argentina, en México, para que digan o no digan algo. Si son idénticas las portadas de todos los medios del establishment, en todos va a publicar Vargas Llosa su mierda de artículo contra la democracia. Qué gran escritor. Ojalá Vargas Llosa leyera sus libros, a ver si se le quitaba esa condición tan enemiga de la democracia. Entonces, necesitamos militar en el relato para que no seamos rehenes de todo ese tipo de comportamientos. Y hay un cuarto elemento, Orlando, muy importante, junto a las instituciones, la calle y el relato. Tenemos que volver a militar en el entusiasmo, en la alegría, porque es que si no, en un ámbito pesimista, en un ámbito donde no hay futuro, el espacio político es de la derecha y de la extrema derecha. En cambio, cuando hay esperanza, cuando hay posibilidades de cambio, cuando hay entusiasmo, pues puede ganar Petro, aunque haya terminado la campaña electoral con un maldito chaleco antibalas. Pero termina ganando las elecciones, igual que las ganó Lucho Arce, igual que las ganó Boric, igual que las ganó Andrés Manuel López Obrador, igual que las va a ganar Lula. Y por tanto, el entusiasmo es algo que no nos pueden robar. Y una parte importante de lo que hacen los medios de comunicación es precisamente decir que todos los políticos son iguales y que no merece la pena que la gente vote, que no merece la pena que la gente se posicione hacia el cambio. Porque como todos los políticos son iguales y por tanto el entusiasmo, esa alegría, es la que nos tiene que de alguna manera blindar frente a estas pasiones tristes, frente a este mensaje pesimista que necesita sembrar la derecha a través de sus medios de comunicación para que el votante no piense que votar sirve para algo, que salir a la calle sirve algo o que defender la verdad sirve para algo. Claro que sí. Toda mi solidaridad contigo y por supuesto la militancia en ese sentido, por supuesto que sí. Te mando un abrazo, Juan Carlos, que estés muy bien. Un abrazo fuerte y fijaos que nos decía García Ferreas que nos habían matado y tenemos que decirles que los muertos que vos matáis gozan de una gran salud. Un enorme abrazo desde España a todo el pueblo latinoamericano. Muchísimas gracias, Juan Carlos Monedero, a propósito de este acontecimiento que efectivamente da cuenta de una realidad que ya queda bastante mejor explicada en sus palabras. Un abrazo para todos, que pasen muy bien. Chao, chao.